de lleno a la palabra. Lo que hoy quiero compartir con todos ustedes, el nombre de esta enseñanza es la importancia de transmitir el mensaje de la palabra de Dios. La importancia de transmitir el mensaje de la palabra de Dios. ¿Usted cree que es importante transmitir el mensaje de la palabra de Dios? Amén. Es muy importante. Es demasiado importante. Y le voy a decir por qué. Porque cuando nosotros transmitimos el mensaje de la palabra de Dios a otras personas, esas personas vienen a ser cautivadas por la palabra y vienen al conocimiento y al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Como un día usted y yo, a usted y a mí se nos anunció el mensaje de la palabra y nosotros lo recibimos y lo aceptamos, así nosotros tenemos la responsabilidad y el compromiso de transmitir el mensaje de la palabra. Por eso es muy importante, porque de ello depende la salvación de muchas almas que están allá afuera necesitadas. Amén. Quiero comenzar esta enseñanza con un salmo que es muy, pero muy hermoso. Y este salmo salió del corazón y de el alma y de la mente de el rey David. Es el Salmo 23. ¿Ok? Por favor, búsquelo y preste atención, lea con atención lo que ese salmo dice. Salmo 23, comenzamos la lectura. Amén. Dice así la palabra del Señor en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas. Así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me perseguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Amén. Aleluya. La expresión del rey David hacia Dios, reconociendo la grandeza, el poder, la misericordia y el favor de Dios. Él fue inspirado y motivado por el Espíritu Santo de Dios y le expresa a él estas palabras: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Oiga esto, ¿sabe de lo que nos habla la palabra ahí? Es de la protección de Dios para nuestras vidas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso significa que Él tiene cuidado de cada una de aquellas personas que se acercan con confianza a Él. Nada me faltará. Verso 2. ¿El verso 2? Sí, continúa. Okay. En verdes prados me hará descansar y me conduce junto a arroyos tranquilos. Oiga, esto nos habla de abundancia, de bendición. Cuando Él dice en verdes prados me hará descansar, eso significa que el Señor está pendiente de lo que usted y yo necesitamos. ¿El que sigue? Okay. Dice, Él renueva mis fuerzas y me guía por sendas rectas, y así honra su nombre. Él renueva mis fuerzas. Nuestra fortaleza, hermanos y hermanas, depende de nuestra confianza y nuestra fe en Dios. Él renueva
mis fuerzas. Y Él guía me guía por sendas correctas. Y me conduce por sendas correctas. O sea que el Señor no va a permitir que usted y yo nos apartemos de Él cuando usted y yo nos entregamos a Él por completo. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Eso se llama confianza, confianza en Dios. Cuando yo pase por el valle de sombra de muerte, dice otra versión, no temeré mal alguno, porque Dios está conmigo. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Esto, David era pastor de ovejas. Él sabía muy bien lo que estaba diciendo. Porque, escuche esto, las ovejas son animalitos que no tienen ningún sistema de defensa cuando son atacados por una fiera. El único que defiende a las ovejas y el único que las protege es el pastor. Y David sabía muy bien cuál era su labor como pastor. Dice la palabra que cuando venía un oso, cuando venía un león y atacaba a uno de sus corderitos, a una de sus ovejitas, dice que David lo enfrentaba. Y si esa fiera se oponía o ponía resistencia a David, dice que él lo tomaba por la quijada y lo mataba. O sea, David sabía muy bien que sus ovejas dependían de su protección. Y como con ese conocimiento, él expresa al Señor esto. Él se hace no como pastor, sino como oveja. Él se pone en el lado de la oveja y pone a Dios como su pastor. Él es mi pastor. Mire, el pastor conoce muy bien a cada una de sus ovejitas. Es más, si alguien aquí en algún momento trabajó con animales, con ganado, a los animales se les pone nombre. Y usted llama a una vaquita, a una ovejita por su nombre y esa viene. David sabía cuáles eran las más rebeldes y cuáles eran las más mansas. Sabía cuáles estaban enfermas y cuáles necesitaban más cuidado. Y sabía las que podía soltar y que fueran al campo a comer tranquilas. Sabía a qué lugar llevarlas para que tuvieran buena alimentación. Y sabía dónde estaban las fuentes de agua para que estuvieran, para que saciaran su sed. Entonces, él, conociendo todo esto, le expresa a Dios estas palabras y se pone en condición de oveja y dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Porque eso era lo que él hacía con sus ovejitas. Él las llevaba para que no les faltara nada. Las protegía, las cuidaba y las guardaba para que nadie les hiciera daño. Luego dice: me preparas un banquete en presencia de mis enemigos y me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Mucha bendición cuando nosotros nos acercamos con plenitud, con corazones humildes, abiertos y sencillos, sinceros delante de nuestro Dios. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Oiga, mi amado hermano y hermana, cuando nosotros terminemos los días en esta tierra, el tiempo que el Señor nos ha dado, 50, 60, 70, 80, 90, 100, los años que el Señor le dé, David estaba plenamente convencido de que cuando ese tiempo terminara en esta tierra, dice: moraré en la casa de Dios para siempre. Y eso es lo que el Señor quiere.
con nosotros. Usted y yo tenemos la oportunidad de morar en la casa del Señor por la eternidad. Las preocupaciones de esta tierra, de este mundo, de esta vida, se quedarán acá. Pero la bendición de Dios, si nosotros nos acercamos a Él con plenitud, permanecerán para siempre y usted morará en la casa del Señor. Amén. ¿Usted lo cree? Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Ahora sí. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante transmitir el mensaje de la palabra de Dios? Quiero que vayamos a Ezequiel. Vayamos a Ezequiel en el capítulo 18 y el verso 4. Y yo le voy a explicar a usted por qué es importante transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla. La persona que peque es la que morirá. Oiga eso. La palabra, hay una versión que dice: todas las almas me pertenecen, pero el alma que peque, esa morirá. El alma del Padre como el alma del Hijo. El alma del rico como el alma del pobre. El alma del mendigo como el alma del hombre más poderoso del mundo. El alma de la prostituta como el alma del homosexual. El alma de la lesbiana como el alma del ateo, de aquel que no cree. Todas las almas le pertenecen a Dios. Y el alma que peque, esa morirá. Vayamos a Santiago. Santiago capítulo 5, verso 20. Y escuche lo que dice. Santiago 5:20. Pueden estar seguros de quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Hay una versión que dice: el que haga volver a un pecador de su mal camino, salvará una vida de muerte y cubrirá multitud de pecados. Ahora, ¿por qué es importante para usted y para mí transmitir el mensaje de la palabra de Dios o esparcir la semilla del evangelio a la humanidad? Yo creo que todos los que estamos aquí, todos los que en este lugar nos congregamos hoy, en algún momento de nuestra vida estuvimos separados de Dios. ¿Es correcto? ¿O estoy mal? En algún tiempo, antes de conocer al Señor, nosotros vivíamos en esa condición de pecado, en esa condición en la que nuestra esperanza y nuestro futuro era la muerte eterna. Recuerde, la palabra dice: la paga del pecado, ¿qué es? Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En algún momento de nuestra vida, alguien se tomó el tiempo para ir a su casa, o lo encontró en el supermercado o en alguna calle, y esa persona le dijo a usted: hay algo nuevo para ti, hay una mejor vida para ti. Y usted a lo mejor dijo: este
tipo está, o esta señora no tiene nada que hacer, porque era lo que decíamos. Y yo me pongo en primer lugar. Yo me recuerdo cuando a mí me hablaban de la palabra, hace 27 años atrás, un poquito más, para mí eran personas que no tenían nada que hacer. Pero déjeme decirles, los cristianos somos las personas más ocupadas en esta tierra, porque nos toca trabajar en lo secular para vivir, y después tenemos que sacar tiempo para hacer nuestros quehaceres en la casa, y luego tenemos que sacar el tiempo para hacer esto, de llevar el mensaje de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque alguien lo hizo por usted y por mí en un tiempo. Cristo, el Hijo de Dios, no solo tomó el tiempo, sino que entregó su vida en redención por la nuestra. Si Él no hubiese hecho eso, nosotros no estuviéramos aquí. No habría esperanza para ninguno de nosotros. No habría oportunidad. Pero Él no solo tomó el tiempo, sino que dio su vida. Y ahora usted y yo somos el fruto del sacrificio que el Cordero hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que es importantísimo que nosotros tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente ese deseo, y que haya esa actitud en nosotros de poder compartir lo que nosotros recibimos en un tiempo. Dice la palabra que hay que dar de gracia lo que por gracia nos ha sido dado. Y usted y yo, por la gracia y la misericordia de Dios, es que somos salvos. Entonces, en agradecimiento a Él, tenemos que tener el compromiso y la responsabilidad de llevar este mensaje de bendición y salvación a aquellos hogares donde hay necesidad. Y no solo allá al desconocido, porque yo creo que aún en nuestras familias, en nuestros hogares, personas cercanas a nosotros todavía no han recibido este mensaje. No han llegado a cambiar, a ser transformados y renovados, sino que continúan en esa vida de pecado y en esa vida de condenación. Pero déjeme decirle algo. Mientras usted y yo estemos en este cuerpo, o mientras una persona esté en este cuerpo y camine sobre esta tierra, hay esperanza. Esa es la buena noticia. Hay esperanza. Si usted tiene algún familiar, hermano, hermana, hijo, hija, amigo, amiga, primo, sobrino, lo que sea, y esa persona todavía no ha entregado su vida a Cristo, y si usted se esmera y se esfuerza, y usted le habla, y usted le expone la palabra, en algún momento esa semilla que usted está sembrando germinará y producirá el fruto, para que esa vida sea transformada y sea cambiada. Dios no quiere que ninguna persona, que ninguna alma se pierda. Dice que Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Y por eso es que todavía, mientras estemos en este cuerpo y en esta tierra, hay oportunidad de salvación. Cuando nos hayamos ido, ya no hay oportunidad. La oportunidad es mientras usted esté caminando, mientras usted esté respirando, mientras usted esté consciente de lo que usted hace. Cuando estemos
tendidos o cuando hayamos sido sepultados, ya no va a haber oportunidad. Porque ya no hay vuelta atrás. Amén. Necesidad siempre ha existido. La necesidad de la palabra de Dios siempre ha existido. Desde el principio, el hombre ha necesitado de Dios. Desde que Dios nos formó, siempre hemos dependido de nuestro Dios y siempre hemos necesitado. En los tiempos de nuestro Señor Jesús, cuando Él estuvo, cuando Él vino como hombre a esta tierra y anduvo caminando y anduvo llevando el mensaje a diferentes lugares, había mucha necesidad. Y usted me dirá, ahora todo ha cambiado. Ahora ya no hay necesidad, porque ahora estamos bien. Tenemos tecnología, entretenimiento, tenemos dinero en abundancia. La necesidad en nuestras almas siempre ha existido. Vaya a Lucas. Vaya a Lucas, en el capítulo 3, el verso 10 al 15. Capítulo 3, el verso 10 al 15. Lucas 3, capítulo 3, verso 10 al 15. Las multitudes preguntaron: ¿qué debemos hacer? Juan contestó: si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Y si tienes comida, comparte con el que no tiene hambre. Hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Y él les contestó: no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros?, preguntaron algunos soldados. Y Juan les contestó: no extorsionen ni hagan falsas acusaciones, y estén satisfechos con su salario. Y todos esperaban que el Mesías viniera pronto, y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Oiga, la gente siempre ha tenido necesidad. ¿Usted sabe quién era Juan? Juan el Bautista. Dice la palabra que Juan vino a preparar el camino del Señor Jesús. Y la necesidad era tan grande que la gente acudía a él. Pero había un problema. La gente no sabía qué hacer. No sabía cómo resolver sus problemas. No sabía cómo actuar. Tenían necesidad y tenían hambre y deseos de cambio, pero no sabían cómo. Dice que venían a él soldados, venían a él recaudadores de impuestos y diferentes tipos de personas, y le preguntaban: maestro, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo actuamos para poder cambiar nuestra situación? Y Juan les da las recomendaciones de qué es lo que deben de hacer. Dice: si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Y si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Si cobras impuestos, no cobres más de lo que se requiere el gobierno. Si eres soldado, no extorsiones ni hagas falsas acusaciones, y estén satisfechos con su salario. Miren las instrucciones que les da, sencillas.
Sencilla. Ellos no sabían qué hacer. Igual que nosotros. Dejemos a Juan y a estas personas de aquella época y vengamos a nuestros tiempos, cuando nosotros estábamos separados de Dios. ¿Sabíamos nosotros cómo encontrar el camino hacia la verdad? ¿Sabíamos cómo encontrar el camino hacia la vida eterna? ¿Alguien aquí ya sabía cómo? ¿Verdad que no? Todos necesitábamos de la ayuda de alguien. Entonces, por eso es que es importante que este mensaje sea llevado a las familias, a las personas necesitadas de un cambio. Ahora, ¿quién va a llevar este mensaje? ¿Quién será? ¿Será que volverá Juan el Bautista a llevar este mensaje? ¿A quién se lo encargamos? ¿Se lo encargamos solo al pastor Jorge? No, ¿verdad? Nosotros, usted y yo somos los que tenemos que llevar este mensaje a donde hay necesidad. ¿Qué dice Mateo 8? Mateo 10, verso 10. No, capítulo 10, verso 8, Marta. Verso 10. Capítulo 10, verso 8. Sanen a los enfermos y resuciten a los muertos. Curen a los que tienen lepra y expulsen los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Es el Señor Jesús cuando envía a los discípulos y les dice: vayan, sanen a los enfermos. ¿Qué más? Resuciten a los muertos. Resuciten a los muertos. Curen a los que tienen lepra. Curen a aquellos que están llagosos, a aquellos que nadie se quiere acercar a ellos. A los que consumen drogas, aquellos que son vistos con menosprecio, aquellos que duermen en la calle, que están todos sucios, que nadie se quiere acercar a ellos porque tiene miedo de contagiarse, aquellos que padecen de enfermedades, por ejemplo, yo me recuerdo cuando salió esa enfermedad que se transmite por vía sexual, el SIDA. Cuando eso salió, nadie se quería, y alguien, se escuchaba por ahí que alguien estaba contagiado de eso, nadie se le quería acercar, porque tenía miedo. Ahora usted ve a los homeless, ¿cómo se llaman en español? Los vagabundos. Usted ve cómo andan los vagabundos. Se me olvidó no sé cómo se dice en inglés y se me olvidó cómo se dice en español. Los vagabundos. Usted ve las personas así como están en las calles. Nadie se quiere acercar a ellos. Nosotros venimos bien bonitos, bien vestiditos a la iglesia, pero cuando pasamos por donde están ellos, desafortunadamente, si Él está ahí, yo vengo y me voy por acá, doy la vuelta y sigo mi camino. Y yo no sé si cuánta necesidad tiene esa persona. Yo no sé si esa persona en algún momento de su vida fue alguien que estaba bien y por alguna circunstancia o por alguna razón llegó a ese punto y nosotros nos hacemos a un ladito. A esos les dijo el Señor Jesús: vayan, expulsen a los demonios y den tan gratuitamente como han recibido.
Oiga, gratuitamente. Hay que dar sin esperar que nos recompensen por lo que hacemos. Si en algún momento usted le da algo a alguien de forma voluntaria, no espere que esa persona le recompense, porque usted lo recibió por la gracia y por la misericordia de Dios. Gratuitamente den lo que recibieron. Amén. Quiero que vayamos a Ezequiel otra vez, capítulo 18. Y vamos a leer el verso 5, el verso 7, el 8 y el 9. Escuche lo que dice. Supongamos que cierto hombre es recto y hace lo que es justo y correcto. Es un hacedor compasivo. No se queda con objetos entregados en garantía por deudores pobres. No les roba a los pobres, más bien les da de comer a los hambrientos y les da ropa a los necesitados. Presta dinero sin cobrar interés. Se mantiene lejos de la injusticia. Es honesto e imparcial al juzgar a otros. Y obedece fielmente mis decretos y ordenanzas. Todo el que hace estas cosas es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor soberano. Qué hermoso, ¿eh? Los requisitos que el Señor, o algunos de los requisitos que el Señor nos da para llegar a cumplir lo que el Señor Jesús muchos años después le dice a sus discípulos. Léeme el 7. Es un acreedor compasivo que no se queda con objetos entregados en garantía. Por sus deudores pobres, dice, y no le roba a los pobres, más bien les da de comer a los hambrientos y les da ropa a los necesitados. Verso 8. Presta sin cobrar intereses y se mantiene lejos de la injusticia. Es honesto e imparcial al juzgar a otros. 9. Y obedece fielmente mis decretos y ordenanzas. Todo el que hace estas cosas es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor soberano. ¿Vio cómo es la justicia de Dios? Caminemos en integridad, caminemos en rectitud, haciendo lo bueno delante de Dios. Y dice que el hombre que actúa de esa manera vivirá. Ahora ve ahí mismo, Marta, al versículo, creo que el versículo 23 de ese mismo capítulo. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Oiga el corazón, la intención y la bondad de nuestro Dios. ¿Acaso creen que me agrada ver morir a los perversos, a los que hacen cosas indebidas, a los que andan haciendo perversidades? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. El deseo del Señor es que ninguna alma se pierda. Ninguna alma se pierda. Él quiere que nos apartemos o que el ser humano
se aparte de esa conducta perversa, para que por ende reciba la vida eterna. Ahora veamos qué dice Mateo, capítulo 5, verso 14 al 16. Mateo 5, verso 14 al 16. Escuche esto. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Cuántos aquí tienen luz? ¿Cuántos tienen la luz de Cristo en sus vidas? Ok, si usted y yo tenemos esa luz, estamos llamados ¿a qué? A brillar. Estamos llamados a brillar. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto, allá arriba, en un cerro, no se puede ocultar. Ni tampoco se enciende una lámpara y se esconde debajo de una canasta, dice ahí. ¿Por qué? Porque si esa lámpara se enciende y se esconde, ¿qué va a suceder? ¿A quién va a alumbrar? Entonces, ¿de qué sirve esa lámpara? Si se va a encender una luz en la oscuridad, pero se va a esconder, no beneficia a nadie. Pero si esa luz comienza a brillar, dice la palabra que esa luz hará que otras personas que están en oscuras glorifiquen a nuestro Dios. Usted sabe cuán importante es el testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida para aquellas personas que probablemente estén pasando situaciones similares o peores, pero que no encuentren la salida, que no sepan cómo resolver esa situación, que no sepan cómo actuar. Y usted ya vivió y ya pasó por esa situación, y usted sabe que Dios ha estado delante de usted y que Dios ha llevado su vida a un nivel diferente, y que le ha ayudado a resolver esa situación y que le ha ayudado a salir de esa angustia, de ese dolor, de esa necesidad. Usted sabe cuán importante sería su testimonio para alguien que se encuentre en la condición de la que usted, el Señor, lo sacó. Así es como la luz de Cristo brilla en nosotros. Así es como nosotros llevamos la luz a aquellos lugares donde hay oscuridad. Si el Señor en algún momento lo libró a usted o la libró a usted de alguna enfermedad o de algún vicio o de alguna perversión en la que el enemigo lo había metido a uno, drogas, sexo ilícito y todo ese tipo de cosas que afectan los hogares, las familias. Si en algún momento el Señor lo libró a usted y usted ya no hace eso, su testimonio tiene mucho valor para que otras personas puedan ser cambiadas y transformadas. Usted lleva la palabra de Dios a una familia, a un hogar, y les habla de la palabra, pero también les enseña con su testimonio todo lo que Dios ha hecho. Créame que esa persona va a decir: verdaderamente esta mujer, este hombre
encontró algo diferente. Y se lo digo por experiencia. Yo fui un joven borracho. A mí me gustaba tomar mucho, tenía vicios. Cuando el Señor me rescató, 8 años después, me encontré con las personas con las que yo compartía en esa vida, en ese mundo. Y mi hermano, solo con ver que yo ya no hacía las cosas que hacía cuando estaba con ellos, les ayudó a muchos de ellos, familiares míos y personas que no me conocían, porque vieron algo diferente en mí. No necesariamente tuve que hablarles tanto de la palabra. Mi testimonio, mi comportamiento, mi conducta hizo que ellos también buscaran el cambio para sus vidas. Y esto es lo que Dios desea de nosotros. Usted y yo somos luz. José, apágame esas luces, please. Todas las del santuario. ¿Usted ve cómo se ve? Hay un poquito de luz todavía. Aquella zona está más oscura. Mire, así brillaríamos, o así debemos de brillar nosotros en medio de la oscuridad, aún más. Lo único que nos está alumbrando ahora mismo acá es esta pantalla y estas lucecitas. Préndala, José, por favor. Así debería de brillar nuestra luz, o la luz de Cristo en nosotros en medio de la oscuridad. Romanos capítulo 10, verso 14. Creo que 14 y 15. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan las buenas nuevas de salvación. Amén. Mire, si usted y yo nos acopláramos en esto y comenzáramos a dar lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros y entregar de forma voluntaria, por gracia, todas las bendiciones que el Señor ha derramado sobre usted y sobre mí, en forma de testimonio a aquellos que viven en oscuridad, en valle de sombra de muerte, mis hermanos, este mundo fuera diferente. Y nuestro llamado es ese. Nuestro llamado es ese, a llevar vida, a llevar salvación, a llevar la luz a aquellos lugares que están en oscuridad. Amén. Gloria a Dios. Usted es la luz del mundo. Recuerde, usted brilla porque Cristo está en usted. La luz de Cristo está en nosotros. Y si esa luz está en nosotros, debemos de reflejarla. Debemos de permitir que brille. No podemos ocultarla, no podemos esconderla. No podemos guardar ese brillo, porque vamos a negar
estaríamos negando todo lo que Cristo ha hecho en usted y en mí. Si nosotros escondemos lo que Cristo ha hecho en usted y en mí, estaríamos menospreciando el sacrificio realizado en la cruz del Calvario. Amén. Le pido por favor que se ponga de pie. Vamos a tomar un momentito, vamos a tomar un tiempecito para adorar a Dios. Vamos a tomar un tiempecito para dejar que el Espíritu Santo de Dios venga y llene su vida. Le aconsejo que abra su mente, su corazón, que alce sus manos al cielo